Del expresidente del Congreso, también es ministro de Estado, Antero Flores Arauz, a quien le damos de inmediato la bienvenida para conversar un poco sobre la coyuntura nacional. ¿Cómo estás, don Antero? Encantado, encantado de estar acá en el programa. Lo último, y que ha generado comentarios y reacciones por parte también en el Congreso y otros lugares, ha sido el mensaje del presidente del Congreso, ¿no? Algunos han interpretado como un mensaje que busca diálogo, pero otros más bien, sobre todo los ministros que ya saltaron y ya respondieron en favor del presidente, no les gustó pues esa frasecita, probablemente inapropiada, no sé qué piensa usted, de que no tenga miedo de trabajar. Yo en todo lo que ha expresado Laechea, en los conceptos estoy absolutamente de acuerdo, pero en política las formas son importantes y el final, decirle al presidente no tenga miedo, es que cuando uno tiene miedo es temeroso, se corre, en fin, pueden algunos interpretarlo como cobardía. Yo creo que a esa frase le faltó quizás un poco más de maduración para evitar esta situación que realmente no ayuda a superar los conflictos. Pero porque todos nos quedamos con esa frase, ¿no? Y nos olvidamos de lo que dijo anteriormente. Y de todo lo que dijo en la misma comunicación que fue leída. No nos olvidemos de que el 27 de julio, Laechea, que es una persona siempre muy moderada, ponderado, y muy buena persona. Tenemos amistad de muchísimos años. El 27 de julio, cuando fue elegido presidente del Congreso, puso una rama de olivo al presidente de la República y el presidente de la República al día siguiente contestó con un par de sopapos. Entonces, estas idas y venidas en esta situación lo que causan es malestar en la colectividad. Los que estamos en el centro de estos flechazos entre siús y apaches somos nosotros y lógicamente nos perjudican. Por eso hay que llamar a todos a reflexión, a diálogo sincero. No puede tampoco el presidente de la República estar diciendo, oigan, vamos a dialogar, pero tiene que salir el adelanto de elecciones. Entonces, ¿qué diálogo es este? Tú buscas diálogo casualmente cuando opinas diferente a ver a qué se llega. Y en un diálogo de negociación o un diálogo de conciliación, siempre con una transacción vas buscando un justo medio, que van acercando con un facilitador a las partes hasta que lleguen a un arreglo. Pero esto de te pecho, me pechas, no me dejo, si te dejo, no ayuda. Y realmente ya esta cuestión política, más la cuestión de conflictividad social en el sur del país, más temas como lo del oleoducto norperuano, etcétera, oigan, o el incendio en Talara, ya están generando problemas también económicos. Hay un aumento en la morosidad, hay una reducción en ventas locales. Tú notas que los comerciantes ya se quejan. En fin, esto tiene sus consecuencias. Oigan, el país está primero y no tienen derecho nadie de ponerlos a los ciudadanos de a pie, comunes y corrientes en una situación no deseada. ¿Qué tenemos que hacer para reducir esta polarización, para estrecharla? Porque incluso los ministros que deberían estar preocupándose por esos temas que usted acaba de mencionar, entre otros, se están sumando a esta ola no sé, quizás con un afán de protagonismo. He leído ahora en los diarios a la ministra Montenegro, creo que es la que llama al presidente Laechea, que está actuando como presidente de Fuerza Popular. Otro lo llama fujiaprista. Esto no ayuda. No ayuda. Y como tampoco ayuda, te voy a ser muy franco, alguna prensa, y no poca, que está echando un poco de gasolina, de petróleo a la hoguera. Esto me hace acordar cuando uno estaba en el colegio, no sé en tus tiempos, pero en el mío, te decían, te espero a la salida. Ahora vas a ver quién pisa primero la salivita, ¿no? Eso no ayuda. Tenemos que buscar la calma, tenemos que buscar la moderación, tenemos un poco que decirle a esta gente, oiga, tomen su ecuanil, porque ya está haciendo daño esta permanente irritación mutua. ¿Cuál cree que es el futuro de esta? Yo lo veo en realidad que está más verde que pico y placa.
la propuesta de Vizcarra del adelanto de elecciones. No veo que vaya a haber luz verde en este aspecto en el Congreso. Es que no debería. La Constitución no la puedes estar manoseando permanentemente, ni diciendo que si una vez se hizo en el 2001 con Fujimori y que se redujo el periodo de los vicepresidentes, de todo el mundo y los parlamentarios en 4 años, no en 1, como habrá, en 4, pero lo del 2001 no es lo mismo que lo del 2019, es una cosa totalmente diferente. Lo otro es una cuestión extrema, que tenías un presidente que desde el exterior y por fax había renunciado, el Congreso no lo acepta la renuncia, lo vaca, y fue una situación en que tuvo que intervenir inclusive un ente internacional como era la Organización de Estados Americanos, de la que yo fui después representante del Perú, para buscar esa conciliación, y actuó como facilitador. Es totalmente diferente. Entonces tú te imaginas, si cada vez que hay un problema vamos a hacer un cambio constitucional para reducir el periodo transitoriamente después que se amplía la normalidad, etcétera. Oye, la Constitución no es un sándwich que los puedes estar cortando. No parece ser entonces que cuente con el respaldo de la mayoría del Congreso. Hay un sector, Indira Wilca ha tuiteado antes de ayer, pidiéndole al presidente Vizcarra que cierre el Congreso, ¿no? Y conocemos esas posturas que ya suelen identificarse, pero no parece... Lo que pasa también, mira, que el Congreso ha hecho su esfuerzo para que esto suceda, claro, y para que la gente los odie. Se ha ganado a pulso este rechazo, ¿no? Se la ha ganado. Sí. Igual como hay muy buenos parlamentarios, pocos por cierto, pero hay un montón que en lugar de tener un currículum vitae, una hoja de vida, lo que tienen es prontuario, ¿no? Incluso los desconocidos se han hecho conocidos por casos que daban vergüenza, ¿no? Así es. Claro, entonces, bueno, la pregunta a donde quería llegar era, si no va a haber luz verde por parte del Congreso, ¿cuál va a ser la actitud del mandatario? Esto es lo que preocupa. ¿A dónde nos va a llevar esta situación? Yo quisiera que se pongan de acuerdo y vieran que esta es una propuesta inviable y no conveniente, y que fijen una agenda común para el futuro. Acá ni vencidos ni vencedores. Oigan, esto no fue una propuesta adecuada, pero ahora nos juntamos porque lo que quería el Ejecutivo era hacer, gobernar, que no tuviera interferencia. ¿El presidente Vizcarra es capaz de hacer eso? Porque se le ve un poquito de que es de los hombres que se cierran en sus ideas. Claro, yo te estoy diciendo lo que yo quisiera y lo que escucho a la gente. Entonces, yo no te puedo decir, esto va a ser un incendio. Quiero que no se produzca. Claro. En consecuencia, ¿para qué voy a estar hablando de que se va a producir? Espero, deseo que no se llegue a ese estado de clímax. Algunos han identificado incluso el tema de la inmunidad parlamentaria como un aspecto que puede ser, el término no es agradable, negociado, que quizás no es el mejor término, pero en un diálogo tiene que haber siempre quienes cedan, ¿verdad? Pero por supuesto. Bueno, pues quizás reconsidera el Congreso ese tema. Pero por supuesto. Además, mira, tenemos que ver también la naturaleza de las cosas. ¿Qué cosa es la inmunidad? ¿Es un derecho de los parlamentarios individualmente? No, es un derecho del Parlamento. En consecuencia, el Parlamento es el que tiene derecho de dar luz verde al levantamiento de la inmunidad, no el Poder Judicial. No puede serlo el Poder Judicial porque él es el que lo pide, y no puede decir que la misma autoridad que la pide sea la que lo acepte. En consecuencia, tiene que ser el Congreso. Pero ¿qué se han quejado, y con toda razón, de lo que ha ido demorando y de los casos que no han sido ni siquiera tomados en cuenta todavía? Entonces, la solución es muy simple. Señores, si usted no resuelven un pedido de levantamiento de inmunidad, ¿qué te digo? En 30 días, en 60 días, de frente se considera que ha sido aprobado. Simplemente por el correr del tiempo, como es el silencio administrativo positivo. Que se aplique allí, claro. Hay el negativo, el positivo. Claro. Te lo doy por hecho. El correr del tiempo y un tiempo prudencial, y yo no me he pronunciado, significa que lo he aceptado. Esa es una solución, y solución sencillísima. Todo tiene arreglo si hay buena voluntad. Ahora, los audios que se conocieron del presidente Vizcarra pusieron en evidencia un doble discurso, ¿no? Uno para los ministros, incluso porque los ministros parece que no todos estaban del todo informados,
Ninguno. O ninguno, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el presidente Vizcarra? Pareciera que quisiera agradar a todos y si se va a gobernar es imposible agradar a todos. Mira, yo siempre he dicho que un presidente tiene que ser líder, tiene que ser estadista, no puede estar simplemente para el día a día, tiene que mirar el futuro y trabajar el futuro, hacer historia, no histeria, historia. Y eso se hace con las decisiones que debes tomar, no las que quieren la turba que se tome, las que debes tomar por el bien del país. Oye, y no se puede, no se debe dejar que hayan los disturbios, etcétera. La Constitución obliga a mantener el orden público y en caso de que ese orden público sea afectado, recuperarlo. Pero tú no puedes dejar que te tomen carreteras, que un puente inclusive te pongan varas. Pero si el presidente dice, si no cumplo, ustedes tomen medidas radicales y hagan... Mal, pues, mal. No creo que se llegue a eso. El presidente de repente toma otras medidas, pero hay que gobernar. Y gobernar a veces es aplicar la ley. Dura ley, pero es ley. Algunos incluso han propuesto una consulta popular. Parece que el referéndum no podría ser constitución o que hay una discusión allí de carácter legal, jurídico, pero incluso una consulta popular con la propia provincia de Islay que podría determinar su futuro, ¿no? ¿Podríamos resolver de esa manera? ¿Puede ser una salida? Yo no lo veo una salida. Yo veo la salida de que el Estado se junte a la actividad minera y haga una campaña informativa de los beneficios que tiene la minería. Oigan, no podemos olvidar de que somos país minero. Yo no me canso en decir que el Perú tiene una maravilla en el mundo, una cordillera de norte a sur, no de un ramal, de 3 ramales llenos de mineral metálico y no metálico. No lo puedes guardar, tienes que explotar, después no te sirve. ¿Cómo ha visto usted la distribución de las comisiones? ¿Qué lectura tiene? Normal. ¿Qué quieres? ¿Es propio de la vida del Congreso? Pues, pero ¿no? Por supuesto. Claro. Además, ¿qué quieres? ¿Que pongan a Einstein en presidente de comisión? No hay Einstein en el Congreso. En todo el ¿Qué Congreso quieren que había que- pongan? No sé cuántas comisiones son, como 20, y no tienes más de 10 buenos. ¿Qué vas a hacer? Claro, es lo que hay. Así es. Ahora, a veces pensábamos que no podíamos tener un peor Congreso y a veces nos hemos sorprendido, ¿no? Sí, y ya no te vas a sorprender. Y yo creo que el próximo va a ser peor que este, Todavía. lo cual ya es bastante, por una sencilla razón. No hay reelección y todos van a ser alumnos. Cuidado. Eso es algo que lamentablemente no... cuando no hay magisterio político y cuando solamente se quiere gobernar para la tribuna, se cometen esos errores, ¿no? ¿Por qué debimos... y retomo el tema que ya quizás se quedó olvidado, pero ¿por qué debimos haber reflexionado mejor sobre eso? El tema de la Sí, reelección. pues no lo hicimos. Y la verdad que el Congreso, para no chocar, aprobó en primera votación eso y después fue a referéndum. Pero fue una barbaridad. Porque incluso de los que se conoce de escándalos, en la mayoría de estos congresistas son congresistas que recién se estrenaban. Así es. ¿No? Y peor, antes, o parecido, antes se dijo que los alcaldes tampoco podían ser reelectos, cuando tienen 4 años. Oye, el pueblo sabrá determinar a quiénes reelige y a quiénes no. A mí me parece inconveniente lo que se hizo. Y se repitió con los parlamentarios, simplemente por la presión. Se dejaron pisar. Y eso no está bien. ¿Quién debe dar el primer paso? Yo sentía yo sentía cuando escuchaba a Orlechea que estaba dando el primer paso hasta que apareció con esto del no tenga miedo. Yo dije ya, todo se vino abajo por una frasecita. Sí. Pero es ¿quién verdad, puede ¿no? tomar ese liderazgo de decir vámonos a conversar Mira. un plan común para el próximo 2 años? Yo creo que para estas cosas necesitas un facilitador, una especie de bisagra que haga conversar a las dos partes. Y tú has tenido bisagras. Anteriormente, hace años, los expresidentes eran una bisagra. Se tocaba la puerta de ellos, como por ejemplo, gente tan proba como Fernando Belaúnde, etcétera. Entonces, hoy día Lamentablemente, los presidentes presidentes que están Claro, vivos, claro. todos tienen problemas. Claro.
Todos, o están encanados o por ser encanados, en fin, pero procesos penales los tienen. Necesitamos Después, un presidente del Consejo de Ministros que pueda servir de ese puente. No puede ser, el presidente del Consejo de Ministros no puede serlo porque es parte del gobierno, es parte de uno de los dos lados. Necesitas la bisagra que esté en el centro. Otras veces ha sido la iglesia, pero ya no tienes a Cipriani, que ya no es arzobispo. El nuevo arzobispo se supone que recién lo es, antes no ha estado en el episcopado, recién tiene unos meses. El otro cardenal sabemos que no es muy adecuado, en fin. Antes tenías a un Lucho Bedoya Reyes, pero hoy ya tiene más de 100 años, claro. Y no creo que tenga ganas después de un desaire que sufrió hace poco tiempo. Cierto. Entonces, nos está faltando esa bisagra. ¿Quién podría ser? Quizás el Acuerdo Nacional, que lo tienen ahí pintado en la pared. Gracias, qué buen café. Así es. Ahora, ha mencionado usted el Acuerdo Nacional, porque se habla de diálogo y el presidente del Consejo de Ministros está reuniéndose con cada uno de los grupos parlamentarios, pero con una agenda ya determinada y simplemente para decir esto es lo que hay que hacer. Y en esos términos no existe diálogo. ¿Qué va a haber, pues? O me lo apruebas o me lo apruebas. No se pasen, pues. Claro, ahora, lo que usted acaba de pintar evidencia una ausencia de liderazgo muy importante, ¿no? Bueno, en el hipotético caso de elecciones adelantadas, ¿qué se nos viene? Gran interrogante. No hay tiempo ni para juntar fuerzas y es peligrosísimo, porque además hay mucha irresponsabilidad de todos lados. Y yo te diría más del centro de derecha que del centro izquierdo de la propia izquierda. En el lado de ese centro derecha, por llamarlo de alguna forma, oye, tienes un montón ya de precandidatos y gente que se siente mesiánica y ya tienes más candidatos o precandidatos presidenciales que socios del Club Regata, ¿no? Que son bastantes. Ese es un problema. Pero por supuesto que es un problema. Hay que decirles que pisen tierra, ¿no? ¿A dónde qué podemos decir? Esa incertidumbre tiene un impacto en la economía nacional. Te lo he dicho al principio de esta entrevista y es un impacto bien negativo. Y si a eso le agregas la reducción de exportaciones, la reducción del precio de cobre, etcétera, el panorama no es muy positivo, ¿no? Cuando hablamos de plantearnos algunos puntos en común, ¿cuáles podrían ser? ¿Cuáles propondría usted? Que pueda hacer que el Ejecutivo y el Legislativo sientan en la mesa y diga vamos a trabajar en conjunto en estos temas durante este próximo tiempo. ¿Somos un país sísmico? Sí. ¿Somos un país que tenemos peligro de catástrofes naturales? Sí. ¿Puede aplicarse la normatividad de contratación pública de tiempos de tranquilidad a tiempos de emergencia? No. Entonces hagamos una legislación que te permita clarísimamente hacer obras rápidamente y que si tú has hecho transferencias a gobiernos locales o a gobiernos regionales para hacer obras y no se hacen en un plazo determinado, revierten para que las haga el gobierno nacional. Y que puedas tener un protocolo de las cosas que si se declara la emergencia automáticamente se cumplen. De acuerdo. Dos. Ahí hay uno. Que es importantísimo porque nosotros estábamos hablando a raíz del simulacro. Que van sacando dispositivos y hay como 40 dispositivos que se sacaron para lo que hubo en Ica en el 2007 y después ahora hace 2 años en el norte. 2, ¿cómo apuramos lo del norte? 3, ¿cómo destrabamos la economía, sobre todo las inversiones y qué garantías se dan? ¿Cómo hacemos para resolver conflictividad social? Esos son los puntos. Y lo último, y no menos importante, oye, facilitar inversiones y quitar una serie de obstáculos que hay en la tramitología. Oye, es una vergüenza. Tiene que ver con la modernización del Estado, ¿no? Pero es una vergüenza. Y terminar con los miedos de los funcionarios. Oye, voy a decir algo duro, pero es cierto, les da diarrea firmar. Nadie quiere firmar nada porque... Nadie, se mueren de miedo. Bueno, ahí están, ahí hay una propuesta. Y los ministros son mudos. Por Dios, solo hablan cuando tocas a Vizcarrita. Sí, exacto. Pero después mudos.
Yo te pregunto, ¿sabes el nombre de más de 3 ministros? Sí, pues uno tiene que hacer memoria para... Ni idea, Sí. ni así hagas memoria. Sí, totalmente de acuerdo, muchas gracias. Y ahí está, ahí hay una propuesta de 5 puntos que pueden hacer que el Ejecutivo y el Legislativo se sienten y digan qué podemos hacer por esto. El Perú realmente está primero, porque ambos se escucha decir lo mismo, para los próximos 2 años y darle Sí. Y el Congreso, con el orden y constitucional. el Congreso también hay que decirlo, que se deje de dar leyes idiotas. Declárase de interés público la construcción del hospital tal. Si no está presupuestado, no se va a No se va a poder hacer. hacer. Declárase de interés público la creación del distrito de tal. No se va a hacer si no proviene la propuesta del Ejecutivo de acuerdo con la Constitución. Necesitan mejor asesoría. Muchas gracias. Necesitan mejores decisiones. De repente la asesoría la tienen, pero no le hacen caso. Decisión. Ajá, muy bien. Bueno, hemos estado hablando con Antero Flores Arauz, exministro, expresidente del Congreso, y ya ustedes han escuchado y han habido propuestas muy concretas y 5 temas planteados para que esto pueda reunir a ambos poderes y bueno, pues terminemos con lo que el orden constitucional